buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este podcast. El día de hoy me acompañan mis grandes amigas Suri, Isabela, Elena y yo, su servilleta, Liz. El día de hoy vamos a hablar sobre los derechos económicos. Primeramente, hablando de derechos, entendemos que son las circunstancias o condiciones básicas que todas las personas debemos de tener para vivir una vida plena y digna. Okay. Y ya respecto a los derechos económicos, estos incluyen lo que es la seguridad social, el derecho a la vivienda, a una buena alimentación, a tener un trabajo que te puede proveer todo eso. Ahora, los derechos económicos tienen varias ramas, las cuales nosotras se las vamos a comentar. La primera rama viene siendo el derecho a tener un trabajo justo con salario digno. Esto se refiere a que todos pues debemos de tener un trabajo que no exceda las horas laborales, que sea en una buena infraestructura, etcétera, y que sea un salario con el que puedas subsistir y más allá de eso. También por otro lado tenemos la seguridad social. Prácticamente este derecho significa que todas las personas deben estar protegidas frente a situaciones que afecten su bienestar, que en este caso pueden ser enfermedades, accidentes, desempleo o simplemente la vejez. Otra de las ramas es el derecho a tener una buena alimentación y una vivienda. ¿Y a qué se refiere esto? A veces pensamos que con tener comida ya se satisface tu derecho a la alimentación, pero no. Además de tener alimentos, tienen que ser los necesarios y adecuados para pues que tu cuerpo esté bien, que te provean los nutrientes esenciales. Y el de la vivienda, pues no es solo tener un techo, es que sea una infraestructura adecuada y que pues sea seguro y accesible para las personas. Bueno, yo digo que lo que estaba hablando Isa va mucho de la mano con lo del desarrollo económico. Y pues bueno, para empezar, ¿qué es el desarrollo económico? No es solo que la economía del país vaya creciendo, o el famoso PIB, no sé si habían escuchado de él. Bueno, o sea, no es solo eso, es sino que brindarle pues a todas las personas, a toda la población, o sea, una vida digna, con vivienda digna, o sea, derecho a la salud, derecho a la comida, a la educación, o sea, que sea algo digno. Cambiando un poquito de tema, aunque ya lo mencionaste, aunque sí se sabe que tenemos la Constitución donde se avala que todas las personas tienen que tener estos derechos, sabemos que la realidad muchas veces supera a esta ficción, Sí. este ideal que se tiene, ¿verdad? Porque sabemos que en México existen muchísimas familias que muy apenas y subsisten con un salario, o sea, el salario que tienen muy apenas si les da para su alimentación. A veces ellos tienen que estar contando lo de la semana para surtir su despensa. Y también no hablemos de la vivienda actualmente es casi que un imposible, lo vemos como un imposible, al menos en nuestra generación, porque los precios están súper elevados y ya el tener una casa propia tuya ya no es tan cercano. Todo lo que mencionas, Isa, tienes toda la razón, porque estamos viendo una contraparte y más que todo estamos viviendo pues todo lo contrario a lo que se debería, que tiene que ser pues los derechos. O sea, genuinamente yo creo que hoy en día los derechos en cualquiera de sus ámbitos es un privilegio hoy en día. O sea, y por donde los veas. Pero bueno, no nos vamos a ir mucho como a todos. Yo aquí tengo unos datos que el 56% de los trabajadores aquí en México carecen de un sueldo digno, que es lo que mencionabas tú. Actualmente el trabajo aquí en México está en salario mínimo y ahorita con todo lo de pues sí, o sea, con todos los productos subiendo de precio y así, o sea, ahorita tú ya no puedes subsistir con el salario mínimo y con una canasta básica. Otro dato que tengo es que también en los trabajos superan las 48 horas semanales sin la remuneración adecuada. Y otro ejemplo en cuanto a la seguridad social es que aunque la ley dice que todas las personas tienen derecho a ser atendidas en caso de enfermedad, accidentes o desempleo, pues la realidad es que tenemos hospitales sin medicamentos, largas filas por atender, hay personas que pues
lamentablemente fallecen por no ser atendidas a tiempo. Es un tema muy delicado, o sea, el tema de la salud, porque no se recibe una atención digna. Entonces, pues las familias se ven en la necesidad de gastar de su bolsillo cuando pues se supone que deberíamos tener este derecho. Me hace mucho pensar en la famosa frase de el pobre es pobre porque quiere. Yo siento que ahí choca mucho con lo que estamos hablando actualmente, o simplemente esa frase no está viendo la realidad y pues el contexto que tenemos actualmente en México. O sea, digamos que trabajo hay, digamos que sí, pero no tienen las condiciones, los trabajos no son seguros, muchos no tienen ni el seguro de vida o las prestaciones, todo ese tipo de cosas. O hay veces que las mujeres ganan menos que un hombre simplemente por ser mujeres, o las mujeres cuando se embarazan ya las despiden, no tienen ese derecho a la maternidad ni ese, pues sí, como ese, digamos, ese colchón, ese sostén. Y pues ahí es donde dices, no, o sea, hay una gran injusticia y lamentablemente siento que más los mexicanos como que aguantas muchas cosas por vivir, ahora sí que para subsistir y llevar una, pues digamos, una vida digna, entre muchas comillas. Y ahora hablando de cifras, al menos en nuestro estado, y hablando específicamente de, por ejemplo, la pobreza disminuyó del 18.2% al 12.24% entre 2022 y 2024, pero hay datos de que alrededor del 9% de la población sigue estando en un estado de pobreza y que come una sola vez al día, lo que refleja una inseguridad alimentaria súper grande, ¿sabes? Porque, o sea, y dices, ay, es el 9%, pero sigue siendo mucho, o sea, porque es impensable que una persona viva en esas condiciones. En cuestión de vivienda, al menos aquí en Saltillo, más del 65% de los trabajadores no puede acceder a tener una casa propia, ni siquiera con subsidios o con las prestaciones estatales, y aproximadamente el 3.4% de los hogares carecen de una vivienda adecuada o de los servicios básicos. Con todo esto que mencionamos acerca de los derechos económicos, como fue el trabajo digno, la seguridad social, la alimentación, la vivienda, pues prácticamente ya no son lujos, todo esto son necesidades que no se están ejerciendo de la manera en que debería, porque ahora son privilegios. Quien goza de ello es privilegiado. O sea, son cosas que uno ya sabe, que uno ya piensa, que uno ya ve en redes sociales, pero ya cuando lo hablas y lo dialogas con otras personas que también lo ven y que chance y también lo viven, ya es como preocupante. O sea, porque ya no sabes que no solo queda en ti, sino que ya es en una generalidad de personas, en la mayoría de personas. Y pues lamentablemente, como lo hemos estado comentando, por eso quisimos hacer ese contraste al principio, dando la definición de lo que se supone debería de suceder con los derechos, esa contraparte de lo que no sucede. Por eso damos ejemplos, dimos cifras de cómo pues genuinamente no suceden, y eso es para eso hacemos este tipo de actividades, de pláticas, para visibilizarlo. Pues esto sería todo de nuestra parte. Gracias por escuchar esta plática tan enriquecedora, y pues sería todo. Y recordarles, los derechos no son un lujo, son la base para una vida digna. No dejan de ser un lujo. Sí, No, sí, sí. gracias, bye.